Qué hermosa palabra, mi hermano, nos da el Señor en esta mañana, que Él es nuestro pastor. Y como nuestro buen pastor, Él cuida de nosotros. Aleluya. Estamos más que bendecidos, mi hermana, en la casa de Dios y en su presencia, y de haber sido llamados hijos de Dios. Vamos al libro, mi hermano, de Romanos. Romanos 5:8. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, mi Cristo Jesús, y por tu gran amor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, aleluya. Gracias, mi Padre. Yo ando muy llorona, mi hermano, el día de hoy. Cuando el Señor me dio esta palabra, es como si fuera aquel día que el Señor me manda a llamar. Amén, aleluya. Por ese Señor no se equivoca cuando nos la da. Porque a veces las circunstancias, mis hermanos, nos podemos llegar a olvidar que nos da la vida, que nos da todo, mi hermano, el que te dio una vida nueva en Cristo Jesús, a pesar de tus errores, a pesar de que todavía faltan muchas cosas por lo cual nosotros tenemos que sacrificar, mi hermano, esta carne para poder darle lugar a que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y sigamos haciendo las obras por las cuales cada uno de nosotros fuimos llamados. Amén. Errores tenemos muchos, mis hermanos, y a veces todo esto, como le digo, opaca lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero el Señor nos acaba hoy de recordar, el Señor dice: mas Dios muestra su amor, su infinito amor, mi hermano, para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, aleluya. Vamos a empezar nuestra lectura, mi hermano, en Romanos 6:5, pero vamos a empezar en el 5:1, en el nombre de Cristo Jesús. Dice: justificados pues por la fe. Esa fe, mi hermano, es un don de Dios. El Señor vino un día a nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo, mi hermano, al oír su palabra, Él la plantó aquí en nuestros corazones y creímos en nuestro Salvador. Amén. Y creímos que Él vino a dar la vida por nosotros y vino a pagar el precio, mi hermano. Él pagó el precio por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Amén. Todo nuestro pasado, mi hermano, como decía ahorita el cantito, Él perdonó nuestros pecados y todo eso lo echó a lo más profundo del alma. Y nunca más, mi hermano, Él se vuelve a acordar de todo lo que hicimos el día de ayer. Grande es nuestro Padre. Dice: tenemos paz, dice, justificados pues por la fe. Fíjese, mi hermano, lo que tenemos por haber creído en el Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso el gozo que tenemos, mi hermano, no es del mundo. El gozo que tenemos es eterno, porque el Señor nos lo ha dado. Amén, Gloria a Dios. amén, aleluya. Gracias, mi Cristo. Dice el 3: y no solo esto, dice el Señor, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, mi hermano, el Amén. esperar en el Señor. Dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El día que nosotros creímos, mi hermano, vino el Señor y nos selló con su Espíritu Santo. A eso se refiere. Dice el 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, Pues aleluya. mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, mi hermano, aleluya. Amén, Porque aleluya. si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Por eso somos salvos, mi hermano. Por eso entramos con sus puertas con acción de gracias, con alabanza, alabando al Señor. Porque ya no estamos condenados, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestra condena. Él pagó el precio de nuestra vergüenza. Él pagó todo, mi hermano. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Y me viene a la mente, mi hermano, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y estaba desnudo, mi hermano. Todo su cuerpo estaba desnudo. No había un pedacito de tela que lo cubriera. En las imágenes lo ponen como si tuviera una parte cubriendo su partecita más.
vergonzoso para Él, porque tenía que caer el precio del pecado de nosotros en su vida. Y si usted figurara, mi hermano, todo el dolor que el Señor Jesucristo pasó, siendo Él un hombre justo, un hombre bueno, que lo único que busca hoy en la actualidad, mi hermano, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario sigue teniendo el mismo valor hasta el día de hoy. Amén. Y que el Señor lo único que te pide y que te ofrece, mi hermano, es una vida nueva en el Señor. Amén. Aleluya. Que todo lo que tú hayas pasado en el pasado, errores, equivocaciones, vergüenzas, mi hermano, el Señor te ofrece hoy en esta mañana una vida nueva en Cristo Jesús. Como decíamos nosotros en el mundo, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Cuando perdonábamos nosotros, pero nosotros nos acordábamos en cuanto nos hacían otra vez las cosas, pero el Señor no. El Señor no se acuerda más. El Señor, todo lo que tú hayas hecho el día de hoy, inclusive lo que hayas hecho hoy en la mañana, un mal pensamiento, una mala palabra, tu corazón desviado, mis hermanos, el Señor lo perdona y te ofrece esta mañana que vengas a sus pies. Amén. Que Él es el buen pastor, como ahorita lo dijo en la mañana. Él es el pastor, el que quiere lo mejor para ti, para tu familia. Y dice el Señor que aún siendo nosotros enemigos, el Señor nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice adelante, mucho más estando ahora reconciliados. Imagínense ahora, mi hermano, que el Señor se reconcilia contigo. ¿Qué más puede hacer por ti? Mucho más, mi hermano, que ahora eres hijo suyo. Amén. Si antes que éramos enemigos de la cruz por nuestros pecados, mis hermanos, Él nos reconcilió con el Padre por medio de su muerte. Ahora, ¿qué más nos puede ofrecer nuestro Padre? Amén. Aleluya. Él tiene todo para ti. Y una vida nueva, mi hermano, allá en el cielo. Es lo que te está esperando. Amén. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Dice en su palabra que cuando todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en las que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Aleluya. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. No hay otro Aleluya. camino, mi Aleluya. hermano. Bendere, Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, mi hermano? Amén. Si el Señor ya te dio, ya te ofreció una vida nueva, ¿cómo seguimos todavía, mi hermano? ¿Cómo sigues todavía aún en el pecado? ¿Cómo sigues todavía deleitándote en las cosas que el mundo te ofrece? Sabiendo que este mundo lo único que te ha traído, mi hermano, es dolor, sufrimiento, muerte, mi hermano, enfermedades. ¿Por qué todavía te sigues gozando? Dice aquí la palabra del Señor. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Gloria a Dios. Señor Amén, nuestro. aleluya. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No más, mis hermanos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, Aleluya. ¿Qué aleluya. pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres de acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzas? De todo lo que hacíamos, mis hermanos, ¿qué obtuvimos, mis hermanos? No tuvimos más que dolor, más que sufrimiento. Así es. Porque el fin de ellas era muerte, es Amén. muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, aleluya. Dice 23 para cerrar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Cristo Jesús.